Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. Este espacio contará con el acompañamiento de Tamara Pataki, egresada de Historia y Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Berlín, interesada en métodos de investigación cualitativa y hace parte del equipo de Verbis Software, creador del software MaxQDA, liderando estrategias de interacción con usuarios e investigadores de nivel mundial. Bienvenidos. Excelente, muchas gracias y gracias también por el contacto. Estoy muy feliz de estar junto con ustedes y ver todas estas personas interesadas y estoy muy feliz de hablarles sobre cómo utilizar Wexkitgate por investigaciones mixtas. Yo, como siempre, estaré compartiendo mi pantalla con ustedes y ustedes podemos configurar el proyecto de investigación juntos y ver todas las características y funcionalidades que apoyan este tipo de investigación. Lo voy a hacer rápido. Tengo que configurar mi pantalla, pero creo que ya pueden verla aquí. Como siempre, estaré hablando por aproximadamente 40 a 45 minutos y luego tendremos mucho tiempo para responder cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Así que permanezcan conmigo y mantengan las preguntas anotadas hasta el final. Hoy les voy a mostrar cómo analizar tanto datos cualitativos y cuantitativos en el ejemplo, sí, aquí de una investigación o pesquisa. Primero voy a mostrarles cómo funciona la interfaz y después cómo importar datos y cómo analizar datos. Después vamos a ir a través del análisis de la información cuantitativa viendo las características básicas y luego de esto vamos a hablar cómo analizar datos cualitativos y cómo traer los resultados de estos dos aspectos juntos. Siendo así, vamos directo al asunto. Ya pueden ver mi pantalla. Esta es la pantalla de MKXKDA. Les voy a mostrar todos los documentos. Aquí es cuando todavía no pueden ver nada en la pantalla y esta interfaz de Max es totalmente idéntica a la de Windows. Yo estoy en un computador con Windows, pero si están con un Mac va a ser el mismo layout y las mismas funcionalidades que les voy a mostrar. MaxQDA utiliza el mismo formato, así que si ustedes están en un equipo y quieren compartir su proyecto con alguien más, también lo pueden hacer a través de conversiones. MaxQDA es un software donde todo lo que está planetado tiene que ser primero importado a él y todo va a ser guardado como datos del proyecto en un archivo que pueden tener como un contenido de todos sus datos. Su interfaz está dividida en 4 ventanas y aquí arriba aparecen las funciones. Este es uno que puede ser familiares para ustedes a partir de otro software. Sigue la idea de proyectos de investigación, empieza con una configuración básica relacionada con su proyecto entero, sobre la configuración de las 4 ventanas, sobre la configuración de todo el proyecto y luego podemos ver las características de importación, como dije, todo lo que tienen que planificar, analizar, tiene que ser importado primero y habla sobre códigos, tomar memos, variables que pueden ser asignados a los datos de análisis y la visualización, importación, al final tiene algunos módulos adicionales que van a tener que ver con las coincidencias estadísticas para la parte cuantitativa del análisis. Las 4 ventanas que pueden ver aquí tienen diferentes funcionalidades y les permiten a ustedes ver todos los proyectos de una vez. Todo está aquí, pero se completa juntos. Aquí, en esta ventana, esta es la de los documentos, es bastante variable y permite ver los documentos que serán importados más tarde. La segunda
tiene que ver con los documentos y la búsqueda, los documentos donde ustedes son capaces de ver sus documentos y leer, analizar y también agregarlos. La tercera ventana donde pueden ver aquí es el sistema de códigos. Ustedes aquí van a ser capaces de encontrar sus códigos. Son las categorías principales analíticas de este programa. Y en la cuarta ventana pueden ver los segmentos. Es donde ustedes pueden encontrar los resultados de su análisis antes de realizar el código. Esto es algo que tiene que ver y que funciona precisamente más tarde. Así vamos a empezar importando documentos. Primero importamos los documentos, especialmente estos, y los convertimos con diferentes documentos en Max. Nosotros vemos que tenemos algunas opciones, podemos trabajar con gráficos, con transcripciones, con datos de multimedia, podemos trabajar con redes sociales y datos de redes sociales que pueden también importar directamente de la web o bien pueden importar datos de manejo especialmente. Esto interesante resulta si ustedes están haciendo una revisión en la literatura. Así que tienen varias opciones aquí, pero vamos a estar hablando sobre la búsqueda de datos aquí, la pesquisa de datos. Yo tengo reunido una pesquisa que les voy a mostrar como ejemplo hoy. Déjenme mostrarles primero las preguntas para que ustedes puedan tener una visión general de los datos y qué es lo que vamos a analizar. Lo que hice en este caso fue preparar una pesquisa. Estaba muy interesado precisamente en este caso en cuán felices tenían que ser y cómo esto se relacionaba con el equilibrio en estas personas entre su vida personal y su vida profesional y cómo pueden equilibrar diariamente sus dos aspectos de su vida. Creé 16 preguntas y a través de las cuales aparecen informaciones sobre quiénes son, cuáles, si son solteros, casados, cuál es el nivel de escolaridad más elevado que han alcanzado, el estado de su empleo y también estaba muy interesado en cuánto tiempo aplicaban a diferentes actividades y si estaban satisfechos con esto, si les gustaría cambiar el tiempo, el lugar y cómo y cuál es la situación. Si tienen una cuestión, si están satisfechos. También les pregunté al final cuán felices se consideraban. Entonces les pedí cómo se ven y cómo se ven en comparación con otros. Esto fue una breve encuesta en sí. Yo utilicé esta encuesta para reunir estos datos y esta herramienta me dio los resultados en la forma de una planilla Excel que voy a ser capaz de importar a MaxQDA. Y también quiero mostrarles el archivo Excel para que ustedes puedan tener una mejor comprensión de cómo el conjunto de datos original se ve. Aquí tengo mis preguntas en columnas y tengo cada encuestado como una columna. Ustedes pueden ver que aquí la primera habla sobre el primero, uno, me dio la edad, también me permite saber si es separado o divorciado o divorciada, después me permite decir que tiene un hijo, el alto nivel de escolaridad es una maestría y ahora vamos a importar todos estos datos a MaxQDA y vamos a continuar analizándolo por ahí. Así que vamos a cerrar aquí y vamos a MaxQDA. Me gustaría utilizar datos importados de encuesta delicados porque esto me va a permitir decidir cuáles son los resultados abiertos y cuáles son los resultados de las preguntas cerradas para tratar las preguntas para el análisis cualitativo y cuantitativo por separado. Yo elegí mi archivo Excel, el que les mostré, y Max
me da varias opciones para elegir. Primero, tenemos que configurar en cuál grupo este documento se va a integrar. Todavía no tengo grupos, así que como ustedes pueden ver, hay sistemas de grupos totalmente vacíos, así que voy a crear un nuevo grupo de documentos. Luego también podemos elegir qué columna contendrá cada documento y qué respuestas tiene que tener. Se trataba de una encuesta anónima, así que yo la voy a nombrar con el número del encuestado y después tenemos una visión general de cada una de las columnas en el archivo que les he mostrado. Y lo que podemos hacer aquí es decidir si queremos importarlo como variables o como códigos. Para el análisis MaxQDA es importante que nosotros importemos los resultados para preguntas abiertas como códigos y todas las demás informaciones como variables. Voy a ver el ID del encuestado, luego tengo 2 preguntas abiertas. Me va a interesar permanecer más en una determinada actividad. El software lo entiende correctamente y es un código. Y también quería saber qué cuestiones flexibles tenemos. Como pueden ver, esta es una respuesta más extensa y fue reconocida de manera correcta también por MaxQDA. Todas las demás respuestas van a ser importadas como variables. Ahora voy a hacer clic en el OK. MaxQDA me da una visión previa de manera que pueda verificar la selección que he hecho y ver si realmente es esto lo que yo estaba buscando o quería. Es en este caso correcto, así que hago clic en OK y MaxQDA me va a dejar saber lo que hizo. Importó 55, aquí 2 códigos y creó 22 nuevas variables. Y estos documentos fueron ignorados. Esto es fantástico. Esto quiere decir que ninguno fue ignorado y que todos fueron importados. Ya no necesito más esta información, por lo tanto voy a cerrar esta ventana. Veamos lo que ocurre ahora. En primer lugar, yo tengo un nuevo documento que aparece aquí en mi sistema de documentos que contiene todas mis respuestas. MaxQDA dividió mi archivo Excel y creó 55 documentos individuales. Si yo hago doble clic en alguno de ellos, se va a abrir aquí en el buscador de documentos donde seré capaz entonces de leer las respuestas para las preguntas abiertas. Reunió todas estas respuestas aquí con un nuevo grupo de documentos que fue creado por el sistema. También puedo renombrarlo de manera que yo pueda indicar que esto es una encuesta. Puedo también cerrar o abrirlo si yo tengo los resultados de múltiples servicios o si yo estoy reuniendo también los resultados en rondas múltiples. Va a ser interesante tener grupos de documentos múltiples. La segunda cosa que ocurre es que también tengo importado las respuestas para las preguntas abiertas y esto va a ser automáticamente reunido a través de las encuestas. ¿Y para qué son una respuesta? Y estas ahora están creando códigos y aparecen aquí en nuestro sistema de códigos también. Podemos ver el comienzo de la pregunta aquí. Aquí la pregunta en este caso fue, por favor, responde, explica o extiende tu respuesta a la anterior pregunta y después termina porque el código puede tener una determinada extensión, pero MaxQDA lo grabó el código total aquí en toda la pregunta como memos. Memos son pequeños sticks, post-its que pueden aplicar con códigos dobles, con documentos o bien en su propio documento. Así que como ustedes pueden ver, tenemos toda la pregunta aquí y continúa, ¿sí? Si quieren pasar más tiempo en esta actividad en particular. También nosotros podemos renombrar este código para una mejor comprensión. Sí, el nombre aquí es bastante largo. Puedo decir que esta es una respuesta para una actividad de bastante tiempo. La segunda pregunta fue, ¿qué tipo de
cuestiones de trabajo flexibles están a disposición en tu trabajo. Tiene que ver el tipo de acuerdos de flexibilidad en el trabajo. La ventaja de Max QDA atiendo esto es que nosotros podemos tratar las respuestas, todas las respuestas para una pregunta en un lugar. Como ustedes pueden ver, no todos respondieron. Podemos tener algunas personas que no respondieron ninguna de respuesta abierta. Podemos tener personas o solamente una respuesta, solamente una me dio una respuesta corta y ser capaz de analizar código por código nos permite no tener que buscar todas las preguntas en todos los documentos, sino ver cada resultado para una misma pregunta en un solo lugar. ¿Qué pasa con toda la demás información? ¿Qué ocurre con las respuestas a las demás preguntas? Fueron importadas como variables y déjenme mostrarles cómo esto se ve. Por ejemplo, de nuestro encuestado número 3 tenemos la siguiente información. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, información sobre su estado civil, si tienen un hijo, si tienen uno o más hijos y el nivel de escolaridad. Ahora nosotros tenemos todas estas preguntas aquí. Y todas estas preguntas aquí como variables. Ustedes pueden, yo solamente les estoy mostrando las respuestas del encuestado 3, pero si yo voy aquí y busco en variables y abro el editor de datos, también podré ver todas las respuestas de una vez y también tener la opción de ver todas las variables y luego puedo verlas como una lista de variables. Bien, entonces, ahora que esta información está aquí, sí, y la podemos ver rápidamente, por ejemplo, creando, sí, búsquedas estadísticas específicas. Vamos aquí, todavía estamos aquí en la parte de variables, vamos a seleccionar estadísticas de variables de documentos y digamos que estamos interesados en alguna información básica biográfica de nuestro encuestado. ¿Cuál es su edad, por ejemplo? Si tienen hijos, cuál es su estado civil y cuál es el nivel más alto de escolaridad que han alcanzado. Sí, su grado de escolaridad. Después de seleccionar esta información particular, yo voy a tener unas tablas donde yo puedo ver el análisis de frecuencia básica de estas variables. También puedo verlo en la forma de tabla como un gráfico, un cuadro. Nosotros podemos ver que aquí tenemos la distribución entre mis encuestados. También puedo ver que la mayoría de ellos tienen entre 20 y 29 años de edad, que 31 de ellos, 71 ha respondido a mi estatus y solamente 9% de ellos son 5 respondidos o 6 de mayor edad. Puedo ver su estatus de realidad, puedo ver que la mayoría de ellos están en una asociación, son 40% de ellos, 55% de ellos tienen un niño, 45% de ellos no, así que tenemos aquí esta distribución. Y si yo veo el más alto nivel de educación, puedo ver que la mayoría de ellos tienen una formación universitaria, 25% de ellos y 20% de ellos tienen una maestría. Entonces, estas son solamente informaciones demográficas gráficas de manera que tenga una mejor comprensión de cuáles son las personas que completaron mi encuesta. Y aún antes de comenzar a ir más allá en mi análisis. Bien, entonces esto fue lo primero en estas variables y vamos a empezar a
explorar nuestros datos, me gustaría ahora entonces comenzar a leer las respuestas, para las preguntas abiertas y mostrarles cómo se pueden ser analizadas. Entonces, una manera muy fácil de hacerlo, esto a través de nuestros softwares, es empezar a leer las respuestas de la primera persona y decir, por ejemplo, bien, empecé a leerlo y vamos a ver de qué nos está hablando. Esto empieza diciendo que nosotros somos los que tenemos que hacer, darle más equilibrio a la vida, le gusta pasar tiempo con su familia, esto es algo muy importante para él. Y también le gusta hacer trabajo de voluntariado, estas actividades le dan una satisfacción personal. Entonces podemos empezar analizando el contenido de su respuesta y decir, bien, en esta sección él nos habla sobre esto que es importante para él, entonces vamos a empezar a codificar y categorizar esta parte con esta información, creando una nueva categoría. Y estos son los códigos de MaxDA y podemos crearlo muy fácilmente, simplemente a través de destacar un segmento, lo hemos destacado y nosotros estamos creando un nuevo código aquí, hablando sobre su familia. También podemos asignar un color al código, ¿sí? Para utilizar las herramientas de colores que nos permite. También podemos utilizar un lema que sería una definición para este código y también comentar aquí el segmento si es lo que queremos, pero yo no necesito esto ahora. Entonces, vamos a ver lo que pasa ahora. Nosotros tenemos este segmento que he destacado con este color y también tenemos aquí en el código apareciendo esta categoría familia. Esto es algo que he identificado en la primera pregunta sobre cómo pasar el tiempo. Entonces voy a hacer lo que sea un subcódigo de esta primera pregunta, la pregunta 1. Luego puedo continuar leyendo y ver de qué más están hablando. También puedo ver que ellos están hablando de trabajo voluntario. Selecciono esto. Estoy teniendo alguna dificultad con mi mouse, disculpen por esto. Bien, selecciono la parte del trabajo voluntario y, digamos, me gustaría crear un nuevo código. Entonces entro aquí. Él está hablando en particular sobre trabajo voluntario. Una vez más, edito con un color específico y vamos a ver que tenemos aquí nuestro segundo código apareciendo aquí al lado, al costado, y con trabajo voluntario. Así es como ustedes empiezan lentamente a codificar e identificar y categorizar cuestiones que surgen a partir de sus datos cualitativos en MaxQDA. Esta es una manera de realizarlo. Otra manera sería, y en este caso estoy diciendo que los códigos tienen que ver y entran en juego, y es categorizar los datos de la encuesta a partir de preguntas de preguntas. Esto nos permitiría determinar documentos individuales para categorizar todas las respuestas a una cierta pregunta de una vez. Y para esto entonces voy aquí a la pestaña de análisis y seleccionar categorizar datos de encuesta. Entonces me va a aparecer aquí esta ventana y luego MathsQDA me va a llevar una tabla que se ve de esta manera. Ahora puedo ver todas las respuestas que fueron dadas en todo mi conjunto de datos a esa determinada pregunta. Puedo hacer algunas cosas más aquí. Por ejemplo, puedo o bien ahora tomar los códigos que ya creé, y si yo veo que están hablando, por ejemplo, sobre estos temas, que otras personas también están hablando sobre estos temas, entonces puedo ver si ya creé este de trabajo voluntario, recuerdan, y hay otra persona que responde o habla sobre trabajo voluntario, puedo sencillamente buscar a través de sus preguntas aquí y luego este segmento será codificado. Sí, también. Puedo también crear un código aquí, haciendo clic aquí en este símbolo más, y voy a crear otro subcódigo para mi pregunta, de manera que también estén hablando sobre
esto, puedo crear este código también y aquí esta persona, por ejemplo, quiere hablar sobre su diploma y quiere pasar más tiempo. Yo también haciendo otra cosa, también voy a incluir aquí, por ejemplo, esta persona quiere aprender español, también va a aparecer al tema de educación y de esta manera yo puedo ir categorizando todas mis respuestas aquí y creando subcódigos para mis códigos de alto nivel, para mis códigos de preguntas más altos. Pueden tener tantas capas de subcategorías como les resulten útiles, pero yo diría que la mayoría de las veces metodológicamente es suficiente trabajar con 2 o 3 capas, pero ustedes naturalmente pueden tener más de esto si hay algo que les resulta en particular útil para su enfoque. Otra cosa que puedo hacer aquí también es empezar a descubrir mis respuestas si yo no quiero leerlas todas, creando aquí una nube que me va a permitir ver todos los teams emergentes, por ejemplo, las palabras que más fueron mencionadas en mi conjunto de datos. Yo también puedo aplicar aquí una lista que va a limpiar los resultados de manera que pueda ver solamente los más relevantes y ver qué es lo que están diciendo aquí para que también estén hablando sobre sus hobbies. Podemos ver que están hablando sobre sus nietos, sobre sus chicos, están hablando sobre sus trabajos, están hablando, por ejemplo, sobre desarrollo o sobre su familia. Y si yo tengo esto de esta manera, siempre puedo ver apoyando, sí, allí el mouse, cuántas veces fue mencionado, por ejemplo, aquí esta cantidad fue aplicada y mencionada es la cantidad de veces que fue mencionada esta palabra. Y también si puedo clicar más, aquí puedo automáticamente codificar las respuestas que contienen ese término en particular. Digamos, por ejemplo, que me gustaría, en vez de leer todos los resultados, también puedo crear este código a partir de la identificación del término y crear este código automáticamente. Así que si yo hago clic aquí, Matscoot creará un nuevo código también. Va a mencionar código automático o también puede ser un Nemo de manera que yo pueda ver que fue creado automáticamente y yo también ofreceré la opción para decir qué es lo que me gustaría codificar. Me gustaría codificar cada oración, pero también puedo hacerlo con un parágrafo o con un término o un ítem de esa oración. Y si hago clic en OK, puedo ver entonces que ahora el software ha codificado determinados segmentos y voy a tener apareciendo aquí a la izquierda en mi sistema de códigos esto apareciendo, ¿sí? Puedo también codificar basado en una búsqueda, entonces si yo sé lo que estoy buscando y tengo un término particular en mi mente, tal vez esté interesado en que mis encuestados están hablando de sus niños, sí puedo buscar el término chicos, sí, con un asterisco de manera que me vuelva también a todos los resultados que han sido incluidos para esto. Y si yo aplico aquí la búsqueda MaxQDA, me va a mostrar todos los resultados donde aparece este término y yo también puedo codificar estos resultados a partir de esta ventana que me va a llevar. Aquí también puedo elegir qué es lo que quiero hacer. Quiero codificar las respuestas, párrafos o oraciones, porque es esto lo que hemos hecho antes también. Ahora hemos creado un segundo código automático. Otra opción para automatizar el análisis sería análisis aquí donde tienen la opción y déjenme rápidamente volver a todas mis respuestas. Aquí tienen la opción, como estaba diciendo, de analizar segmentos de estas respuestas. MaxQDA va entonces a hacerlo basado en un diccionario interno, viendo cuáles son las respuestas
si están hablando con sentimientos, con términos neutrales, positivos o negativos, y también entonces van a poder tener el análisis de los sentimientos aquí basados en esto. Y si a ustedes les gusta, ustedes también pueden codificar automáticamente creando esto. Esto les va a dar, esto les va a dar una mejor comprensión de los términos que los encuestados están utilizando para responder estas preguntas. Y pueden ver que en este conjunto de datos tenemos más bien cuestiones positivas y neutrales. Y las respuestas neutrales, de manera que podemos ver que mayormente se encuentran satisfechos. Básicamente, estas son las maneras en las que podemos tratar con preguntas abiertas y sus respuestas cualitativas. Voy a cerrar esta parte ahora y llevarlos al mismo conjunto de datos, pero con una versión que ya está codificada, de manera que podamos también observar el conjunto de datos que está totalmente codificado. La misma encuesta, abrí otro proyecto que contiene la misma encuesta, pero aquí ya tengo un conjunto de datos con un sistema que está completado. Entonces voy a atravesar todos estos datos codificados a través de respuestas. Bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros ahora continuar analizando estos datos después de haberlo hecho? Y una manera de empezar a hacer algunas búsquedas es volver a la ventana de los segmentos recuperados que había cerrado al principio. Esta ventana puede ser completada a través de una activación que es como establecer un filtro, pero lo que también pueden hacer aquí ahora es decir, me gustaría ver todo lo que los encuestados hablaron sobre cosas que les gustaría hacer para tener trabajo remunerado. Entonces, establezco el filtro para todos y activo mi código de trabajo remunerado y aquí puedo leer, por ejemplo, cuáles son los argumentos para dedicar más tiempo a trabajo, sí, remunerado. También puedo ahora llevar nuestras variables y utilizarlas como activación. Por ejemplo, ahora en vez de filtrar el trabajo para todos, yo también puedo decir que estoy solamente interesado. Voy a volver aquí, que ahora estoy solamente interesado en los temas de aquellos que me dieron tal vez una determinada, o tal vez no tiene ningún hijo, me dieron un determinado número. Entonces podemos establecer el término de hijos, el número de hijos cero como una condición de decir que queremos ver todos estos documentos. Ahora MaxQDA activo 25 documentos. Podemos ver este número aquí, abajo a la izquierda, y podemos ver que no todos, solamente algunos de las respuestas fueron rojas, y nosotros podemos ver si no tuvimos hijos, por qué o en qué quieren dedicar más tiempo, si quieren dedicar más tiempo con su educación. Así que también es una ventana interactiva, así que ustedes hacen clic en las respuestas también, los va a llevar navegando a los otros segmentos para buscar y hacer clic en la completa respuesta y ver de qué hablan y entender que esta persona, por ejemplo, también nos habla de tiempo libre y no solamente trabajo remunerado en realidad. Muy bien, entonces vamos a ir un poco más hondo y ver cómo podemos comparar las respuestas de nuestra encuesta, y una herramienta particular para esto está todavía aquí en esta pestaña, es esta funcionalidad aquí.
Déjenme prepararla y reconfigurar la activación. Podemos ver entonces a qué personas también podríamos ver o cuán frecuentemente nuestros encuestados están hablando sobre determinados temas, pero también podemos dividirlos basados en su score. Aquí nos pidieron tener para estimar la escala de 1, 3, 5, pero tenemos todos los scores también. Aquí también Max Coda nos va a dar una tabla que se puede ver así. Nosotros tenemos estas columnas, después tenemos nuestros temas, ¿sí? Y nosotros podemos ver que estos que tienen un puntaje de 4 o 5, 6, hablan 2 o 3 veces sobre trabajo remunerado, pero aquellos con un menor de 2 o 3 no mencionaron esto, no mencionaron esto para nada. Por eso nos puede dar una buena comprensión de cuáles tendencias están emergiendo. También podemos pasar a otra visión aquí para la métrica interactiva para ver no solamente la información cualitativa, sino también la cualitativa, de manera que aquí si nosotros colocamos esta métrica podemos también leer estos segmentos. Aquí también podemos ver cuál es la dosis para 3, este trabajo, si están hablando sobre trabajo remunerado o no. Podemos decir que solamente una persona habló sobre el tema. Aquí es lo que dijo. No es muy informativo aquí, pero se puede ver que el tema, el argumento de aquellos que tienen 4 y 5. Esto nos va a permitir ver todas las respuestas de una vez sola y compararlas entre ellas. Aquí también tenemos una ventana interactiva y si ustedes hacen clic en uno de estos números también va a ser mostrado aquí en estos segmentos, de manera que si ustedes ven todas sus respuestas aquí como una opción y ustedes también pueden exportar directamente de esta ventana de segmentos. Muy bien. Estas características que les he mostrado están todas disponibles en la versión estándar de este software, pero si ustedes lo tienen con la versión Analytics Pro, viene también con un módulo estadístico adicional llamado Stats y esto les va a permitir a ustedes llevar adelante análisis estadístico más complejo basado en todas sus variables. Ustedes pueden encontrarlo aquí. Tengo que abrirlo minimizando mi ventana porque de lo contrario la barra del Zoom va a quedar directamente sobre mi barra. Ustedes luego pueden, bueno, voy a reconfigurar mi activación y si ustedes abren Stats, aquí ustedes van a tener una ventana totalmente diferente que les va a dar un espacio de trabajo mayor. Es importante saber, yo escuché algún sonido aquí, no sé si todo está funcionando bien. ¿Ustedes me siguen escuchando correctamente? Ok, Tamara. Bien, bien. Yo escuché algo extraño acá, pero me alegro que no era nada. Bien. Así que este es Stacks y es saber a partir de este módulo desde dónde están trabajando, que Maxcoda es aquí en la parte de adelante, mientras las otras ventanas están interactuando. Esta es estadística y cuando ustedes están aquí, Maxcoda queda en el fondo, entonces pueden operar solamente en esta parte. Ustedes tienen un espacio aquí libre, tiene el editor de datos que parece el de las variables de datos. Tienen la lista de variables donde pueden ver todas ellas y también tienen aquí esta visión donde ustedes pueden ver todo lo que ustedes están creando. Ustedes tienen la opción de hacer diferentes operaciones estadísticas aquí. Ustedes pueden computar las variables y transformarlas. Ustedes tienen herramientas estadísticas, pueden crear comparaciones de grupos, correlaciones de esto.
y experimentar para también construir escalas. Aquí estamos. Me gustaría saber, mm, o mejor mostrarles a ustedes cómo ustedes pueden, bueno, les voy a mostrar solamente cómo hacer una parte de estadística, pero esto va a permitir entender de qué se trata. Quería mostrarles primero que aquí en la lista de variables ustedes también tienen la opción de definir etiquetas para sus variables. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la variable de trabajo remunerado. Esta fue una respuesta a la pregunta en que les gustaría aplicar más tiempo a los encuestados, y aquí tenemos la pregunta entera, pero esto es algo que puede no ser muy práctico para un análisis, entonces vamos a verlo. Ustedes pueden muy fácilmente hacer esto. Este es un editor y puedo decir que estos son los temas, así que estamos hablando sobre trabajo remunerado, educación y tiempo libre, por ejemplo. Y así ustedes pueden también definir etiquetas para cualquier otra variable que ustedes tengan. Tienen la opción, además, de definir preguntas métricas, entonces vamos a suponer algunas preguntas que tienen que ver con lo mismo, y aquí en mi encuesta tengo, por ejemplo, una pregunta matriz que les mostré que habla sobre su tiempo destinado a qué, y esto va a indicar, por ejemplo, cuántas horas semanales normalmente pasan en cierta actividad. Aquí tenemos educación, trabajo remunerado y tiempo libre. Y estas son todas variables separadas en MaxDA, pero también responden a esta pregunta 7, así que todas pertenecen a la misma matriz. Podemos también definirla yendo a las estadísticas descriptivas y decir que nos gustaría definir una matriz. Como ustedes pueden ver, ya lo he hecho y configurado para nosotros. Y esto nos ayuda mucho, por ejemplo, si nosotros estamos creando frecuencias, porque aquí, supongamos, podemos calcular algunas frecuencias de estado civil para ver cómo queda. Vamos a ver educación también. Aquí nosotros tenemos la opción también de ver o trabajar con los códigos, pero nosotros también podemos ver nuestras preguntas de matriz que van a ser establecidas aquí arriba. Así es como las tablas de frecuencia CB también son similares, y es lo que nosotros hicimos en MaxQDA con un par de notables diferencias. En particular aquí nosotros tenemos más opciones. No puse el más alto nivel de educación, pero otra respuesta, no hay problema con esto. Así que tenemos aquí también la opción de manipular y mezclar valores si también nos interesa eso. Podemos ver cuál es el estado civil. Este porcentaje está en pareja, 16% de ellos separado o divorciado, 32% por ejemplo soltero, y este 7% es viudo. Entonces, si nos gustaría ahora tratar a todos los divorciados y solteros en una sola categoría, podemos también hacerlo, y sencillamente vamos a destacar estas dos, separado y soltero, y supongamos que queremos mezclar estos valores, y Max va a calcular automáticamente esto para entonces poder ver que hay 27 encuestados, si es 48% de los encuestados correspondieron a esta nueva categoría, ¿sí? Esto se actualiza automáticamente también en el gráfico, y quería mostrarles por otra parte cómo se ve la matriz de las respuestas que MaxQDA ha hecho tratando a todas estas respuestas
juntas. Y las variables también nos pueden mostrar cuántos de nuestros encuestados eligieron pasar más tiempo dedicado a educación, trabajo remunerado o tiempo libre. Me estoy quedando sin tiempo, así que, bueno, una última cosita. Aquí ustedes tienen también la opción de guardar esto en el Output Builder o también pueden incluirlo en su planilla de Max QDA. También pueden tener o tienen la opción de trabajar si ustedes están calculando nuevas variables aquí o si ustedes están creando nuevos conjuntos de documentos. Todo esto va a ser llevado a Max QDA. Nosotros también podemos decir si nos gustaría actualizarlo. Y luego, si nosotros volvemos a Max QDA, todo lo que hacemos va a ser guardado y toda esta información va a ser hecha de manera que nosotros continuemos trabajando con los resultados de nuestro análisis estadístico y llevarlo para nuestro al análisis de datos cualitativos. Bien, ahora entonces también con esto llego al final de mi breve presentación, así que ahora tenemos algún tiempito más para preguntas y respuestas. Gracias, Tamara. Voy a leerte las preguntas para que puedas dar respuesta a ellas. Nos consultan, ¿necesita hacer una precodificación de los textos? Pueden codificar aquí manualmente, ustedes pueden hacerlo automáticamente, así que no necesitan codificar un texto fuera de MaxQDA. Todo lo que mostré antes fue esta planilla Excel que les mostré al principio, donde tengo una tabla de esta información y después yo codifiqué una parte de la información manualmente y he codificado otras partes automáticamente utilizando la opción de AutoCode, sí, el análisis de sentimientos. Gracias. Vamos con otra consulta. ¿Existe alguna forma de poder ver si existen datos perdidos dentro de los datos? Podemos ver pérdida de datos. Tenemos la opción de crear backups, ¿sí? O lo que ustedes pueden hacer, Max va a crear copias de seguridad automáticamente todos los días, pero también pueden hacer copias para ustedes, así que si ustedes van aquí a esta pestaña, ven aquí la opción guardar, ¿sí? Y pueden hacerlo manualmente y guardarlo en otra carpeta, en, por ejemplo, un disco externo, ¿sí? Para que tengan siempre la seguridad de su creación. Ok. Continuamos. ¿Puede explicar el uso de los conjuntos de códigos y de documentos y cómo se pueden crear nuevos? Ustedes tienen grupos de documentos aquí tenemos uno. Aquí en este proyecto solamente tenemos un grupo de documentos, pero déjenme llevarlos a otro proyecto que contiene múltiples tipos de datos. Aquí tenemos el proyecto con el ejemplo en inglés y la encuesta que les mostré era una parte de mi conjunto de datos y aquí yo tengo muchos diferentes tipos de datos, tengo entrevistas, tengo grupos focales, tengo imágenes, etcétera. Yo decidí organizar todo en diferentes grupos y si ahora me gustaría crear un nuevo grupo de documentos, vamos a decir, por ejemplo, que tengo, disculpen, otro grupo de entrevistas, puedo crear otro grupo y decir que yo también reuní algunas entrevistas, por ejemplo, las hice en Múnich, y esto puede ser parte de mi grupo de entrevistas y decir que aquí tal vez
Lo hicimos esto en cambio en Múnich y puedo arrastrar y luego incluirlo en mi nuevo grupo o bien importar nuevos documentos. Yo reuní algunas entrevistas allí también. Así que así es como ustedes pueden crear grupos de documentos y luego también tenemos la opción de trabajar con conjuntos. Los grupos son algo que indican el lugar, ¿sí? De los documentos, sí. Este está, por ejemplo, en el grupo Múnich o en el grupo Hamburgo. Puede estar en ambos. Puedo arrastrar y llevar aquí, pero puede estar solamente en uno de ellos. Pero si me gusta, si quisiera ahora crear conjuntos temporarios, lo puedo hacer. Aquí se diferencia el conjunto del grupo con el color. Aquí tenemos las carpetas amarillas. Aquí puedo crear conjuntos de documentos que están agrupando documentos de acuerdo con un atributo. Digamos, por ejemplo, aquí tengo encuestados con y sin algo determinado. Aquí tengo a Ana, Mateo, etcétera. Y ellos pueden estar aquí, pero también pueden estar en un grupo de documentos y también pueden estar en conjuntos múltiples si lo quiero así. Así que esta sería la diferencia entre un grupo y un conjunto. El grupo tiene que ver con una determinada localidad y el conjunto sería más bien algo temporal y más flexible, sí, como agrupación. Con los códigos ustedes tienen un mayor nivel, de manera que ustedes puedan trabajar con subcódigos. Aquí tengo esto, educación, pero si a ustedes les gustaría tratar algunos códigos juntos, flexiblemente pueden definir estos. Por ejemplo, aquí yo tengo la flexibilidad del código, tengo un conjunto y también puedo tener algunos videos. Me parece que acá hay uno, así que también puedo, creo que ya está aquí. Pueden tener tal vez grupos juntos de sus códigos de entrevista o a través de diferentes códigos. Otra vez es la misma idea de un conjunto temporal. Gracias, Tamara. Nos consultan si el software es accesible con lectores de pantalla. Sí, lo es. Tenemos algo de documentación sobre esto, pero me parece que tendríamos que verlo con ustedes primero, pero sí, la respuesta es sí. Y si necesitan más información o apoyo, un soporte sobre esto, yo puedo buscar más información sobre el particular. Gracias, Tamara, por esta información. Seguimos con otra consulta. ¿El software tiene la misma eficiencia al trabajar con análisis en español y se puede trabajar con los dos idiomas al mismo tiempo? Matskudoa funciona con un código único. Esto quiere decir que ustedes pueden analizar cualquier tipo de caracteres. También pueden analizar texto en español. También tenemos un proyecto de un ejemplo en español. Creo que también tenemos otro en portugués. Sí, así que si ustedes van a abrir el proyecto de ejemplo, van a poder ver el ejemplo de español. Y no estoy presentando basado en esto porque lamentablemente no hablo estos idiomas, pero hay aquí algo múltiple y es el análisis de sentimientos. El análisis de sentimientos funciona con un diccionario que está predeterminado en el software y ahora lo tenemos en alemán y en inglés, pero sabemos que hay interés allí. Y estén atentos, que va a haber una novedad aquí, que es algo que en particular no tenemos hasta el momento, pero que está en vista. Perfecto, Tamara. Estaremos atentos entonces. Nos consultan,
¿Puedo fusionar una base de datos en Excel con una base de datos de archivos PDF para analizar en MaxQDA? Pueden trabajar con datos de diferentes fuentes en el mismo proyecto, así que aquí en este proyecto yo tengo mis respuestas a la encuesta. Como ustedes pueden ver aquí en este grupo de documentos tenemos toda la encuesta que les he mostrado antes y aquí yo también tengo algunas entrevistas con estos, pero yo también tengo datos multimedia, por ejemplo, tengo imágenes aquí también tengo una revisión corta, entonces tengo PDFs aquí, tengo literatura, tengo datos tratados. Aquí, todos estos textos que pueden ver aquí debajo de importar pueden ser importados en MaxQDA o pueden estar todos en el mismo proyecto. Así que ustedes no tienen que tener necesariamente un diferente proyecto para cada una de ellas. Y ustedes subagrupando estos datos de acuerdo con los tipos de documentos es solo mi idea. De hecho, si ustedes quisieran incluir una imagen en una carpeta con los archivos de entrevista, esto también es posible. Así que esta fue mi idea para diferenciarlos, pero ustedes pueden también tener un grupo de documentos que contiene diferentes tipos de datos. Ok, Tamara. Nos preguntan, ¿el diccionario incorporado para el análisis de sentimientos es diferente para los distintos idiomas? ¿Han pensado en incorporar el análisis de sentimientos en español en algún momento? Sí, nosotros sabemos que existe esta necesidad y también está en nuestra lista de funcionalidades, sabemos, pero no les puedo dar un tiempo estimado de cuándo va a salir, ¿sí? No tengo mayores informaciones en este preciso momento, pero sabemos que esto es algo que tenemos que incluir en el software. Perfecto, Tamara. ¿Cuántos millones de datos se pueden cargar en la herramienta y cuál es el límite de tamaño de un proyecto en Mac? No existe un límite físico de tamaño y sabemos ya de personas que han trabajado con miles de documentos, pero cuántos datos ustedes pueden incluir a la vez también va a depender de su computadora. Así que si es trabajando con MaxQData, siempre están trabajando de manera local o sus datos de proyectos son guardados localmente en su computadora. Esto quiere decir que todos los procesos también son guardados localmente. Entonces, ¿cuánto o cuán rápido puede procesar sus datos y búsquedas va a depender del tamaño de sus datos y en sus funcionalidades con su respectiva computadora? Ok, Tamara. Con datos extraídos en formato Word, como entrevistas, ¿se puede hacer lo mismo o solo es para datos provenientes de Excel? Pueden también importar estos archivos, estas entrevistas son muy importantes, sí, cuando se trata de los documentos. Ok. Con datos de entrevistas o focus groups, ¿se pueden hacer más análisis que solo codificar? Estás hablando de entrevistas con grupos focales, correcto, ¿no? Entonces aquí yo tengo un ejemplo para un grupo focal y déjenme ver estos grupos menores para verlos mejor.
Entonces, lo que hizo aquí fue dividir mi grupo focal automáticamente de acuerdo con los oradores y lo importé a partir de un documento y creó diferentes oradores, el moderador y los diferentes participantes. Y puedo también tener variables aquí. Puedo ver una visión general de sus características aquí, de sus variables. Entonces, por ejemplo, puedo ver su edad, cuáles son las áreas. Puedo también ver algunas estadísticas, como ustedes pueden ver aquí, nosotros también tenemos diferentes aportes, por ejemplo. Así que puedo también ver cuán frecuentes resultan, ¿sí? O cuán frecuentemente están hablando de esto. Esta es una opción. Y también tengo la opción de analizar separados unos de los otros. Aquí nosotros también tenemos esto codificado y tenemos nuestros oradores y tenemos diferentes opciones para ver de qué están hablando, el contacto con cada uno. Aquí están nuestros equipos de grupos focales y podemos ver si yo quiero ver qué fue dicho, por ejemplo, en mi grupo focal sobre la razón para esto, y podemos ver que esto es lo que todos ellos me dijeron sobre toda la parte de discusión y la motivación de tener un trabajo, pero yo también puedo decir, me gustaría solamente ver aquí su motivación de tener un trabajo y puedo recibir esto y puedo ver qué es esto lo que me ha dicho, por ejemplo, esta encuestada. También puedo crear tablas para reducir entre ellos. Voy a pasar aquí. Podemos hacer con colores, podemos tener una tabla que se vea de esta manera. Tenemos nuestros oradores aquí. En la parte superior también podemos excluir el moderador y nosotros los tenemos como columnas y tenemos nuestros equipos. Y después nosotros podemos ver cuáles son los efectos psicológicos de tener un trabajo para algo que Olga y ellos están hablando, pero que Fátima no mencionó para nada, así que no contribuyó a esta parte de la conversación. O también podemos ver que aquí él está hablando bastante sobre, pero no dijo mucho al respecto, que el efecto de tener un trabajo sobre los estudios fue algo que era muy importante para Fátima aquí, pero que Olga no contribuyó mucho. Entonces también podemos tener una visión general. Así que ustedes pueden codificar y ustedes obviamente aquí pueden tener el centro de su análisis también. Está codificando, identificando temas y diferentes temas, pero ustedes pueden hacer mucho más con MaxQDA que codificar. Gracias, Tamara. Vamos con 3 últimas preguntas para dar final a esta sesión de hoy. Si solo tengo textos de artículos científicos, ¿puedo ir directamente a autocodificar? Seguro, sí. Ustedes pueden también hacer el autocoding aquí, en el análisis o aquí en búsqueda de autocode. Así que funciona con datos de encuesta o también con datos de PDFs. Ok. Siguiente pregunta. ¿Podría mostrarnos un resultado de comparación
de grupos de documentos como un resumen entre los grupos y no por documentos individuales? Seguro. Voy a ver si entendí lo que ustedes quieren correctamente. Voy a organizar mis cosas aquí. Veamos, por ejemplo, si nos interesa aquí cuán frecuentemente diferentes temas fueron mencionados. Entonces puedo hacerlo a partir de mis entrevistas. Aquí esta parte hablan sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida particular. Vamos a crear una tabla donde activo mis partes de entrevistados en Berlín y en Hamburgo y la situación por los códigos. Y si yo ahora voy al buscador aquí de la matriz, puedo también decir que me gustaría no comparar documentos, pero me gustaría comparar grupos de documentos entre ellos. Hice algo equivocado, creo que activé también esta parte. Voy a resetearlo para que se eche otra vez. Selecciona aquí Top Level. Tendría que haber elegido el segundo nivel porque es el nivel de grupo. Si yo selecciono el primero, ahora sí, ahora apareció. Es esto lo que les quería mostrar. Así que acá, en vez de hablar sobre mis encuestados individualmente, por ejemplo, Mateo, Chris, aquí están exhibidos ellos como columnas. Tengo mis dos grupos de documentos exhibidos aquí. Puedo ver que son bastante similares, pero puedo ver que las personas aquí hablaron 21 veces sobre amigos y aquí en Hamburgo lo hicieron 16 veces. Y otra vez, esta es una tabla interactiva, entonces yo hago clic doble en uno de estos números, entonces el código, los segmentos así 16 que están atrás de este número van a ser mostrados aquí en esta ventana. Entonces es esto algo que es muy, digamos, que es clave en estos conceptos que ustedes siempre pueden ir de la información cuantitativa a la cualitativa, siempre, por lo tanto, están relacionados con sus datos y siempre pueden ir y volver a los textos, al original y ver de qué hablaron y también ubicar esta información en un contexto más amplio. Gracias, Tamara. La posibilidad de clasificar sujetos siempre se tiene que ingresar a partir de un conjunto de datos que ya han sido preclasificados, como la plantilla que mostraste, o se puede hacer manualmente la clasificación de atributos. No estoy seguro si entendí esta pregunta correctamente. Voy a preguntarles de vuelta. Ustedes me están preguntando sobre importar variables, ¿es eso? Vale, pedimos a la persona que nos realizó la consulta si nos puede de pronto explicar un poco más al detalle para poderle indicar a Tamara, por favor. Te leo otra pregunta que nos llegó, que es muy técnica. Nos preguntan que si trabaja leyendo la base de datos externa a través de una USB, ¿tendría algún problema con el análisis de los datos? Sí, necesitan trabajar localmente y el motivo por detrás de esto es que MaxQDA es un software de base de datos, lo que quiere decir que ustedes siempre también necesitan una conexión muy estable con donde esté guardada la base de datos, así que no pueden abrir directamente de otro lugar o de un servidor o de la nube. Siempre tienen que guardar y abrir MaxQDA si su proyecto localmente. Pueden guardarlo y transferirlo a un determinado lugar o de un lugar a otro utilizando almacenamiento en servidores o en nubes o en un disco externo, pero después cuando están trabajando es extremadamente importante que esté
guardado localmente y que ustedes estén trabajando localmente. Entonces, es importante que también exista una conexión muy estable entre su computadora y donde su archivo MaxQDA se encuentra, porque de lo contrario, este software guarda todo automáticamente y siempre. Y si ustedes están trabajando desde un drive externo, puede no ser capaz de hacerlo y esto significaría que haya una pérdida de conexión y que elementos del proyecto puedan no haber sido guardados adecuadamente. Por lo tanto, para mantener la integridad de su archivo del proyecto, por favor, asegúrense siempre de que están trabajando sobre un proyecto que es abierto a partir de una carpeta local. Es muy importante. También trabajo en soporte técnico y he visto algunos problemas con bases de datos así que siempre, siempre, siempre ábranlo localmente. Y si ustedes estuvieran abriéndolo desde otro, por ejemplo, desde un Drive o de otro, también esto les va a dar un aviso muy importante, ¿sí? Perfecto, Tamara, muchas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas. Si nos queda alguna consulta por responder, los invito a que nos escriban al correo electrónico entrenamientos@software-shop.com y con gusto les damos respuesta por esta vía. Tamara, muchas gracias. ¿Deseas agregar algo antes de finalizar la sesión de hoy? Sí, seguro. Me gustaría agradecerles muchísimo por haber estado juntos y haber escuchado mi presentación y me gustaría muy calurosamente invitarlos a nuestra conferencia virtual MaxQDA que va a tener lugar la semana que viene. En marzo, sí, 22 y 23, es una conferencia libre, gratis, donde van a poder participar en diferentes sesiones que hablan sobre diferentes características y funcionalidades, sobre proyectos que están haciendo personas con MaxQDA y también tener algunos consejos y realizar networking con otras personas que lo están utilizando. Y también tenemos sesiones en diferentes idiomas, tenemos en inglés, en español, en portugués también. Es totalmente libre inscribirse, así que si están interesados van a ser muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por haber estado aquí. Les deseo un excelente día y cuídense mucho. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.